Bendiciones, muchas gracias a todos ustedes. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, dice la Biblia, voy a leer el pasaje y luego vamos a desarrollar un tema que le he llamado amados y guiados. Podía agregarle amados, bendecidos y guiados. ¿Por qué? Porque amados, todos somos amados por Dios. Dios nos ama a todos, nos ama de manera incondicional, nos ama con amor eterno, así que usted debe sentirse amada y amado por Dios. Y eso es para todos, incluso aquellos pecadores, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que le dan la espalda a Dios. Él los ama, nos ama a todos por igual. Pero ser bendecidos por Dios ya no somos todos. La bendición se procura, la bendición uno trata de alcanzar, uno trata de destapar el cielo, ¿verdad? De abrir las compuertas de los cielos. Pero amados, ser guiados por Dios, no todos somos guiados por Dios. Y una vida plena, y una vida bendecida, y una vida con menos fracasos, es una vida en la cual recibo el amor de Dios, pero también decido ser guiado por el Espíritu de Dios. Decido ser guiado y tener la dirección de Dios en mi vida. La diferencia entre ser amado por Dios y ser guiado por Dios es esta. Para ser amado por Dios, Dios me pone en el centro de sus planes. Escuche bien. Para que yo sea amado por Dios, simplemente yo no tengo que hacer nada. Dios me pone en el centro de su voluntad, en el centro de su mano. Y con eso, sin hacer nada, somos amados por Dios. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que hacer nada. Recibimos el amor de Dios porque Dios es amor. Pero para ser guiado por Dios, yo necesito poner a Dios en el centro de mi voluntad. Yo necesito poner a Dios en el centro de mis planes. Yo necesito poner a Dios en primer lugar en mi vida. Para ser amado por Dios, yo reclamo a Dios. Para ser guiado por Dios, yo obedezco a Dios. Son dos cosas muy distintas. Una, no tengo que hacer nada, Dios hace todo. Pero en la otra, Dios espera mi obediencia. En la otra, Dios espera mi respuesta. En la otra, Dios espera mi actitud ante Él. Una tiene que ver Dios tomándome a mí y poniéndome en el centro de sus planes, de su voluntad. En la otra, yo tomo a Dios y lo pongo en el centro o en prioridad en mi vida y lo hago mi prioridad. Y entonces su voluntad, su dirección serán prioridad para mí. Ya no es que yo haga lo que yo quiero, ahora vive Cristo en mí, Él es el Señor en mi vida y yo estoy dispuesto a aceptar y obedecer su voluntad. Muchos de nosotros, amados, queremos vivir una vida plena, pero solo queremos la bendición de Dios, solo queremos el amor de Dios, pero no queremos la dirección de Dios en nuestra vida. No hay vida plena a menos que tú decidas: voy a dejar que Dios me guíe. Ya Dios me ama, gloria a Dios por ello. Ya Dios me bendice con salud, ya Dios me bendice con oxígeno, ya Dios me bendice con trabajo. Ya tengo la bendición de Dios. Ahora quiero dejarme ser guiado por Dios. Dice la Biblia: aquellos que se dejan ser guiados por el Espíritu de Dios tienen vida y tienen paz. ¿Quieres vida? ¿Quieres paz? ¿Quieres fracasar menos? ¿Quieres vivir de triunfo en triunfo en Cristo Jesús? Decide no solamente recibir el amor de Dios, las bendiciones de Dios, todos estamos contentos con ello. Decide dejarte guiar por la voluntad de Dios. Decide que Dios va a ocupar el centro en tu vida. Decide que tú vas a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tu voluntad sea en el cielo, así como en la tierra también. Y esto no es fácil, amados, por lo que voy a comentar. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas
dice la Biblia, viajaron, están en su segundo viaje misionero. Ahora ya saben cómo hacer un viaje misionero. Ahora ya saben qué lugares visitar. Pablo es un hombre estudiado. Pablo es un hombre que hace agenda. Pablo se sienta con Silas. Hasta este momento Pablo y Silas son los únicos misioneros. Ya Bernabé ha abandonado el barco, ¿verdad? Y Pablo y Silas están viajando en su segundo viaje por la región de Frigia y Galacia. Están en esa región de Asia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ellos habían estado predicando en Asia, pero ahora el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Entonces ellos dijeron, vamos a seguir caminando. Al llegar a los límites con Misia, se dirigieron hacia el norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Tenían sus planes, está en la agenda, vamos a la región, a la provincia de Asia. El Espíritu Santo le dice, no quiero que vayan para allá, tomen esta dirección. Y ellos dijeron, pues vamos a Bitinia. Y casi estando por entrar a Bitinia, el Espíritu Santo les dice, no es Bitinia, por favor, tomen otra dirección. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, ahora ya están en Atenas, están al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Qué interesante historia para hablar acerca de ser guiado por Dios. Amados, quiero decirles que la decisión de ustedes de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios va a repercutir en las próximas generaciones. Lo que va a repercutir en las próximas generaciones no es que fuimos bendecidos por Dios, es que Dios me bendijo y me dio trabajo y me dio empresas y me dio dinero. Todo eso que bueno, nuestros hijos y los yernos lo van a disfrutar. Pero ser obedientes a la voz de Dios va a repercutir en las próximas generaciones. Va a repercutir como lo hizo el apóstol Pablo. Él toma la decisión acá de obedecer a Dios cuando Dios le dice que no y cuando Dios le dice que sí. Escuche bien, porque esto es lo importante de la obediencia a Dios. Nosotros queremos obedecer a Dios y nos gusta cuando Dios nos dice que sí. Pero ¿cómo chocamos y nos frustramos cuando Dios nos dice que no? Eso no me gusta. Y hacemos berrinches. Ahora, amados, ¿cómo o cuáles son los requisitos que necesitamos para ser guiados por Dios? Si eres guiado por Dios, vas a influir en tu casa, en tus hijos y en tus generaciones. Escucha bien, hasta 1000 generaciones. La decisión que tú tomes, voy a recibir no solamente el amor de Dios, no solamente la bendición de Dios, voy a recibir también la dirección de Dios en mi vida. Y voy a obedecer y voy a hacer estas 3 cosas que implican ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Número 1, escuche bien, tome nota por favor, porque esto es lo que va a bendecir a sus generaciones. Esto, mis amados, es lo que más necesitamos. Yo necesito el amor de Dios, yo necesito la bendición de Dios. No tengo que hacer nada para recibir el amor de Dios, pero yo necesito ser guiado por Dios. He fracasado tantas veces en mi vida, he cometido tantos errores, he pagado consecuencias desastrosas, funestas en mi vida, amados, que ya no quiero seguir fallando. Ahora quiero ir de triunfo en Cristo Jesús. Y para eso yo necesito tener vida y paz. Y para que yo tenga vida y paz, necesito la dirección de Dios. ¿Cómo le hago? Respete, escuche bien.
Diga conmigo, respetar el no de Dios. Qué difícil es esto. Porque hay momentos en nuestra vida en que Dios me ha dicho que no. ¿No te ha dicho Dios que no algún día? Y ahorita te voy a decir dos formas en cómo tú vas a saber cuando Dios te dice que no. Y cuando Dios te dice que no, es porque no estamos en su voluntad. Es porque hay una promesa de la palabra de Dios que dice Dios: yo tengo planes buenos para ustedes y un futuro de esperanza. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando Dios te cierre puertas y cuando Dios te diga que no, respeta, como dijeran los colombianos. Respete usted. No se encapriche. No se enoje con Dios. No diga ya no creo en ese Dios. No hizo lo que yo quise. No me dio a... Ya iba yo a mencionar el nombre, pero no lo voy a mencionar. No me dio a la chimoltrufia. No me dio a Chuchito. No me dio a... Me lo quitó. ¿Por qué el Señor me quitó este trabajo? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué el negocio no funcionó? ¿Por qué se me cerraron puertas? ¿Por qué si yo estoy haciendo, escuche bien, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, predicar el evangelio era la voluntad de Dios? Pero aún en las cosas que nosotros pensamos bien, David quería hacer la voluntad de Dios. David quería construir el auditorio de Jerusalén y quería hacerlo bien. Y llega y le dice a Dios, le dice al profeta, al pastor de la iglesia. Imagínense que ojalá hubiera un David aquí. Ojalá. Y que me dijera ese David: pastor, yo voy a construir el auditorio que lo queremos construir en estos próximos 5 años. ¿Cuánto creen que ya vamos a tener nuestro auditorio? Pastor, pues yo lo voy a construir. ¿Sabe qué le dijera yo? Es de Dios. Dios te habló. Dios te habló. Esto es de Dios. Estamos orando por un auditorio y usted viene y me dice: pastor, yo lo voy a construir. Y David vino a Dios, al profeta, al pastor de la iglesia, y el pastor Natán le dijo: es de Dios. Dios te dio esa palabra. Léalo, ahí está en la Biblia. Porque todos los pastores vamos a decir eso. Pero luego Dios llama a David y le dijo: no, tú no vas a construir el templo. Señor, ¿y por qué no? No lo vas a construir. Tus manos están manchadas de sangre y yo no te necesito. Ay. Yo le dijera: Señor, calmado, ten piedad de mí. Yo necesito el auditorio. Necesitamos algo nuevo. No vas a ser tú, Chayito, va a ser Luz. Estoy profetizando, no sé, pero... Y David dijo: bueno, no voy a construir, pero voy a donar. Y ahí va, 4,000 millones de pesos, haciendo cuentas lo que David dio. Todo mi tesoro, parte de mi tesoro, lo voy a dar para la construcción del templo, pero voy a obedecer. Y voy a obedecer alegremente, porque la obediencia es alegre, es inmediata y es completa. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Y una de las cosas, amados, que más padecemos los pastores y Dios, es que cuando Dios dice que no y te desgarra el corazón. Yo quería casarme con una persona y Dios dijo no es por ahí. Y yo me enojé con Dios. Y yo lloré 2 semanas, nada más 2. Y me revolqué. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué me la quitaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué se murió mi sobrina? ¿Y por qué se murió mi hermano? Y yo oré, amados, soy un hombre de fe. Y mi hermano, 52 años de edad, le dio COVID y estuvo intubado. Y un día antes yo había hablado con él. No podía estar con él en ese momento. Mi hermano predicaba cantando. Si usted lo hubiera escuchado predicar cantando, un hombre temeroso de Dios, cuando cantaba, la presencia de Dios descendía. Era impresionante su manera de alabar a Dios y el Señor. Y yo oraba, ayuné, oré, me revolqué en la noche. Hubo horas que estuve clamando a Dios, no solamente yo, cientos de personas. Y Dios dijo no. Mi hermano tuvo que fallecer a los 52 años. Y cuando yo recibí esa noticia, era un domingo en la madrugada. Mi hermano había fallecido.
lloré, pero vine aquí a la iglesia y le di gracias a Dios por los 52 años que Dios me había permitido disfrutar a mi hermano. Porque Dios sigue siendo Dios cuando Él dice que no y cuando Él dice que sí. No me pude casar con la persona que yo quería casarme y Dios me desgarró el corazón, pero Dios tenía a alguien para ahí, amados, y Dios hizo un tremendo milagro y le dio algo hermosísimo a Mabel, pero me desgarró el corazón a mí, porque Dios andaba buscando algo bello para Mabel y yo tuve que pagar los platos rotos porque ella estaba orando por un pastor y yo digo, bueno, te quito y te desgarro el corazón para hacer feliz a mi hija. Eso es ver las cosas positivamente. Eso es ver las cosas a la manera de Dios. Es que Dios tiene planes buenos para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces respeta el no de Dios. Y cuando Dios diga no, un día Dios me dijo, no vas a pastorear a Arriaga, Chiapas. Y me frustré y me enojé. Dios, ¿por qué no me das esa iglesia que yo anhelo? Esa iglesia que yo quería pastorear. Y cuando Dios me dice que no, amados, me frustré, me puse triste. Pero años después, ahora, digo, qué bueno. Porque si no, yo estaría todavía ahí con 100 personas. No sé cuánta gente tiene, pero ya no creció la iglesia. Y Dios me dio este ministerio. Y me lo dio de la nada con 12 personas. Y el Señor empezó a añadir a su iglesia. Y ahora hablamos de 36 campus. Miles de personas que han salido de esta congregación para formar otras. Pastores que se han formado aquí. Personas que no conocían a Dios, que yo los veo aquí sentadas y que ahora tienen propósito y ahora alaban a Dios y son salvos, y sus hijos también. Dios, y aquí nació mi yerno. Es lo único que a veces digo, Señor, ¿por qué? Dante aquí se convirtió en una célula. Aquí nacieron mis hijos. Dios tiene planes buenos para mí. Y ahora le digo, gracias Señor porque me dijiste que no. Gracias Señor porque no me fui a los Estados Unidos cuando me estaban pagando una beca para hacer un doctorado en el seminario Fuller. Cuando me dijeron, ya está todo listo para que te vayas a hacer un doctorado allá. Y yo soñaba con pastorear en los Estados Unidos. Gracias a Dios cuando Dios dijo no y me cerró esa puerta, porque si no, no estaría predicando aquí. Gracias a Dios que cuando me invitaron a pastorear a los Estados Unidos, una iglesia grande, y me dijeron vente para acá, y me llamó la atención el salario, me llamó la atención lo que iba a pasar allá, me iban a dar muchas cosas. Gracias a Dios que Dios dijo no, porque gracias a eso estoy disfrutando la bendición de tener una gran familia, esta familia CAP donde Dios nos ha plantado. Gracias a Dios cuando Dios dice no. ¿Cómo sé que Dios dice no? Te cierra puertas, oportunidades, momentos, cosas que tú crees que se supone que ahí debes ir. Estás convencido, has aceptado que eso es lo bueno, que este negocio va a bendecir la obra, esta relación es la que Dios, estuve orando por esta relación, y de repente Dios dice no, y nos frustramos. Yo oré, yo le pedí a Dios, y Dios te dice no. ¿Y qué tengo que hacer yo? Mire lo que hacemos nosotros los cristianos. Hermano, ore porque me están despidiendo de mi trabajo. Ore para que no me despidan. Dios dice, yo te estoy despidiendo. Yo te estoy quitando ese trabajo. Tengo un negocio para ti. Recuerda, tengo planes buenos para tu vida. Tengo un futuro de esperanza para ti. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí están como yo diciendo, yo si no hubiera aceptado a Jesús, si no hubiera tomado la decisión de entregarle mi vida a Él, no estaría aquí, no tendría la bendición que tengo, no tendría la familia que tengo, no tendría todo lo que Dios me ha dado. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, ha sido bueno conmigo. Me dijo no allá, porque Él tiene y va a tener y seguirá teniendo planes buenos para mi vida. Respeta el no de Dios. Él te cierra puertas y de repente tú ves, pues Señor, yo quería hacer tu voluntad,
Yo quería seguir visitando Bitinia. Yo quiero estar en ese lugar. Y el Espíritu Santo dice no. Amados, antes de venir acá yo he contado esta historia. Yo había aceptado pastorear Lagunas, Oaxaca. Había una iglesia bonita ahí. Lagunas es un pueblo bonito. Y yo quise pastorear esa iglesia. Me invitaron a pastorear esa iglesia. Me pagaban 3 veces más salario de donde yo estaba, en Calera. Y yo acepté. De hecho, me invitaron a la cena de bienvenida. Y yo llegué, me presentaron a la iglesia. Y yo era el pastor de Lagunas ya. El lunes yo voy regresando, eso fue un domingo. El lunes voy regresando a Calera. Y en el camino el Espíritu Santo me dijo: no es Lagunas. Yo orando: Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? A Oaxaca. Una vez había estado en esta ciudad. No conocía, no tenía amigos, no tenía influencia, no tenía iglesia. Y yo oré y le dije: Dios, si quieres que vaya a Oaxaca, haz que me invite a una iglesia, a alguien. Yo no sé cómo llegar allá. Yo llegué a Calera, escuche bien, no estoy mintiendo, Dios está de testigo. Yo estoy orando en mi cochecito que yo tenía, estoy orando en ese Volkswagen. Le digo: Dios, si es Oaxaca, ábreme una puerta. Y cuando yo llego a Calera, estaba ahí la abuela de este jovencito que estaba cantando aquí. ¿Dónde está? Ya se fue, se lo llevó el Señor. La mamá de Magali, la hermana Edith, una de ellas. Él no había nacido y ahora está cantando en la iglesia. Y él no había nacido, pero su abuela estaba ahí, invitándome a venir a Oaxaca para pastorear este lugar. Y yo dije que sí. Y al rato voy a seguir con la historia. Escuche bien, Dios ya tenía en mente esta iglesia. Esta iglesia ya está terminada en la mente de Dios, en los planes de Dios. Y solamente me decía a mí: no te vas a ir para allá. Y me cuidó de todos los lugares donde yo quería irme para traerme a este lugar. Porque cuando estás en el propósito de Dios, escucha bien, te va a cerrar puertas, porque nosotros somos un poquito testarudos. No, yo me quiero casar con Chuchita, yo me quiero casar con Chuchito. Y Señor, si no me lo das, mejor llévame. ¿Sí o no? No quiero vivir, Señor, si no se hace mi voluntad. Pero nuestra oración debe ser: yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y si tú me dices no, yo voy a recibir ese no con alegría, porque sé que tú tienes planes buenos para mí. ¿Qué otra cosa, mis amados? ¿Qué otra cosa? Nos damos cuenta que Dios dice no cuando lo que estás intentando hacer deja de funcionar. Dios te está diciendo no. Tienes un negocio, has hecho ese negocio de una manera y de repente lo que antes hacía ya no funciona. Dios te está diciendo no. Y tú tienes que entender que el camino, estás en el camino correcto, estás haciendo lo correcto, pero si no está funcionando, cambia, porque es Dios diciéndote: quiero que vayas en otra dirección. Y tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, amados, cuando Dios te dice que no. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar. Ahora, cuando Dios te dice que sí, ¿qué tenemos que hacer? Responder. Diga conmigo: responder. Porque gloria a Dios, porque Dios a veces nos dice que sí, pero a veces nos dice que sí, no a donde nosotros queremos. Nos dice no a lo que queremos para darnos el sí que Él quiere, pero el sí que Él quiere es el sí que te va a bendecir. Es el sí que son los planes buenos que tiene Dios para tu vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando Dios te dice que sí? Porque escucha bien, como no me dio lo que yo quise, entonces responder al sí de Dios me cuesta más, porque no era lo que yo quería. Oaxaca no era lo que yo quería. Responder al sí de Dios va a costar más. Pero cuando respondes al sí de Dios, como respondió Pablo,
como respondió, escuche bien, Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela y vete a un lugar, no te voy a decir a dónde es, te voy a indicar el camino conforme vayas yendo, vayas caminando. Vete a un lugar que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, bendeciré a los que te bendijeren, etcétera. Dios le da promesas a Abraham. Estamos en el capítulo 12, escucha bien, de Génesis, y dice el verso 4: y Abraham se fue tal y como Dios le había dicho. La respuesta a Abraham fue inmediata. La respuesta que nosotros tenemos que dar al sí de Dios debe ser una respuesta inmediata. Dice la Biblia, amados, en los versos que leímos: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu no les permitió ahí, así que siguieron su viaje hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir. ¿En qué momento? ¿En qué momento? De inmediato. La respuesta al sí de Dios debe ser inmediata. Ahora, ¿cómo sé que es el sí de Dios? Escuche bien, anote esto. ¿Cómo yo entiendo que esto es de Dios? Número 1, Dios te da una visión. ¿Qué te da Dios? Dice la Biblia que Pablo tuvo una visión. Escucha bien, llega un momento en tu vida en que Dios apaga todas las luces y alumbra en un solo camino y te dice: aquí es a donde tienes que ir. Dios me dijo: no allá, pero me dio una dirección clara de que era Oaxaca. Dios me dio claramente. Hay negocios que Dios te dice: aquí es, te va a dar una visión. Hay relaciones que si tú estás buscando la dirección de Dios y estás consciente y te tronaron y tú dices: no me voy a deprimir, no me voy a enojar, Dios tiene planes buenos para mi vida. Entonces Dios va a darte una visión y una noche el Señor te va a decir: aquí es donde yo quiero que tú estés. Estoy viendo a los pastores acá. Yo creo que hoy están diciendo: qué bueno que nos salimos de México, no se quieran regresar nada más, porque Dios los está bendiciendo con un negocio, porque ellos ni se imaginaban que podían ser empresarios. Qué bueno que no te fuiste al seguro social, porque si no tal vez no tuvieras Bethesda. Qué bueno que no te casaste porque si no, no tuvieras la familia que tienes. Qué bueno que no tomé aquel ministerio, porque si no, no tuviera el ministerio que tengo. ¿Me están entendiendo? Cuando tú con alegría dices: ay, qué bueno que no fue así. Dios tiene planes buenos. Te despidieron del trabajo en lugar de llegar y decir: ¿ahora qué hago? Qué bueno que me despidieron. Dios tiene planes buenos para mí. Soy su hijo, no me va a abandonar. Y yo sé, cuando tomas esta actitud alegre de decir, y escúcheme bien, amados, porque aquí hay muchos que están en ministerios y hay ocasiones que yo los llamo para decirles: yo no quiero que estés en este ministerio. Y entonces se enojan conmigo. Y entonces: ¿y por qué? Y este es mi ministerio y siempre lo he hecho y todo. Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te quiere llevar a otro lugar. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, entonces Dios dice: mi voluntad se va a hacer y va a ser perfecta. Y tú vas a estar viendo y te voy a decir claramente a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Dios me dio una visión, amados. No me crean, pero esta iglesia, Dios me dio la visión estando en el seminario. Dios me dio la visión de esta iglesia, así como está. Dios me dio la visión del grupo de alabanza hace 40 años. En mi primer año de ministerio fui uno de los primeros pastores en el país de nuestra iglesia que metió grupo musical acá. Era penado, era pecado meter grupo musical, ni tan siquiera tener una batería. Muchas iglesias tocaban con un piano de cola, le llamaban. Yo no sé por qué.
Y ahí estaban cantando unos himnos, ¿verdad? Y llega un joven rebelde y empieza a meter cantos y empieza a meter grupo musical, y había ruido en esa pequeña iglesia, y me condenaron y enviaban cartas a los pastores diciendo: Elías Betanzos anda promoviendo la danza, anda promoviendo el baile en la iglesia. Y me condenaron. Pastores que después trabajaron conmigo firmaron esa carta. Pero Dios tenía un plan bueno para nosotros. Ahora lo que veo con el grupo, hoy me encantó la alabanza. Yo decía, estaba yo escuchando los primeros cantos, yo decía: wow, qué bueno. Ahorita voy a ir, todavía no termino mi sermón, pero va a ver usted, lo primero que Dios le da es visión. Lo segundo que usted sabe que está en la voluntad de Dios es que lo que usted va a hacer va a glorificar a Dios. Entonces está en la voluntad de Dios. Lo que usted va a hacer va a darle gloria a Dios. Si usted va a trabajar para glorificarse a sí mismo, usted no está en la voluntad de Dios. Pero el ministerio, el negocio, la familia, todo lo que usted haga va a glorificar a Dios. Entonces usted va a decir: estoy en la voluntad de Dios. Y número 3, estoy en la voluntad de Dios si lo que yo hago va a bendecir a otras personas. Escuche bien: si mi pastorado va a lastimar gente, voy a utilizar mi autoridad para lastimar a personas, para usar o para abusar de la gente, no es de Dios, es del demonio. Dios no me trajo aquí para abusar de ustedes. Dios me trajo aquí para bendecirles a ustedes. Cualquier cosa, tu negocio es para bendecir a tus empleados, es para bendecir a tus clientes. Entonces estás en la voluntad de Dios. Y cuando tú dices: Dios me dio este negocio y ensanchó mi territorio, y ahora estoy bendiciendo a mis empleados, y estoy, el hermano Miguel Triche, muchos me han dicho: no se meta a restaurantes, pastor, porque es un negocio que hay que estar ahí, que te roban y todo. Y el hermano Miguel dice: Dios me bendice en el restaurante, ¿cómo le hago? En el mes de diciembre les doy 15 días a mis empleados para que se vayan en Navidad y Año Nuevo con su familia. Cerramos el restaurante. Y yo le dije: eso va en contra del marketing, seguramente usted pierde clientela. Y me dice: pastor, en enero cuando abra el restaurante hay filas esperando entrar al restaurante. Porque cuando tú bendices a tus empleados, cuando tú bendices a otros, Dios te bendice a ti. Porque el Señor dice: yo bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero terminar con esto. No solamente respetamos, respondemos al sí de Dios. Número 3, reconocemos la visión de Dios. Si quieres dejarte guiar por Dios, reconoce, date cuenta que estás en la visión de Dios, que lo que Dios te dio es su visión. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, pastor? Número 1, si Dios te da la visión, Él te va a dar la provisión. Te va a dar lo que tú necesitas. ¿Estamos bien? Estás en la visión de Dios. Dios te va a dar el recurso que tú necesitas. Te va a dar el dinero que tú necesitas. Yo llego a Oaxaca, domingo estoy aquí, veo la iglesia que voy a tener. Es una iglesia de 12 personas, creo que ni 12 conté mal. Pero lo primero que me dicen es: pastor, no le podemos pagar, no tenemos dinero. En nuestra iglesia se pagan salarios. No tenemos dinero para pagarle un salario. Y entonces yo me voy un poco triste. Señor, si estoy en tu voluntad, ¿y ahora de qué voy a vivir? Pero soy contador público, así que puedo trabajar, voy a buscar un trabajo. Escuche bien, yo me fui a Calera en autobús, en Fletes y Corajes. Llegando a Calera, antes no había celulares, nos avisaban que teníamos llamadas en un lugar donde había un teléfono, y en Arriaga había teléfonos. Así que alguien me dice: pastor, le espera una llamada a las 7 de la noche de un hombre de México. Y yo voy a la casa del hermano
a esperar la llamada. 7 de la noche, mi ex jefe, que era tan puntual, me llama Antonio Vázquez y me dice: Elías, tenemos una clínica en Oaxaca y yo quiero invitarte a que tú administres la clínica. ¿Qué le digo yo? Sí. Y te vamos a pagar tanto. Cuando me da la cantidad que voy a ganar, amados, era 10 veces o mucho más de lo que la iglesia me podía pagar. Y trabajé en Manos de Ayuda más de 20 años, 25 años, que fui director de esa clínica y luego fui director nacional. Y esa clínica y ese trabajo fue una bendición para los inicios de esta iglesia, porque ahí me dio Dios los recursos para construir un auditorio, me dio Dios los recursos para pagar salario a pastores, me dio Dios los recursos para hacer eventos evangelísticos. Todo lo que sucedió en esta iglesia, el crecimiento de esta iglesia, Dios lo pagó a través de un trabajo que yo tuve 25 años. Hasta el día de hoy, ese trabajo ha sido una bendición para mí. Dios te va a dar el recurso. Cuando te da la visión, te va a dar la provisión. Número 2, Dios te va a dar y te va a enviar personas que tú necesitas para tu visión. Escucha bien. Dios te va a dar la provisión, Dios te va a dar lo que necesitas, pero también te enviará a quien tú necesitas. Y esto es bien importante, amados, porque miren la historia. Leemos aquí, quien está escribiendo el libro de Hechos es Lucas. Y Lucas está hablando de esta manera: Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia. Luego, al llegar a los límites, se dirigieron ellos al norte, hacia la provincia. Verso 8, así que siguieron su viaje. Está hablando de ellos. Verso 9, esa noche Pablo tuvo una visión. Verso 10, entonces, ¿qué dice? ¿Entonces qué? Ya se incluyó Lucas. Porque hasta el verso 9, Lucas no iba con ellos. Lucas no era necesario. Pero en el verso 10, Lucas se une al equipo de Pablo. Lucas es médico y Pablo estaba enfermo. Lucas es un investigador y Lucas escribe el libro de Hechos y el libro de Lucas. Y él dice: investigué diligentemente y puse en orden todas las cosas. Lucas atendió a Pablo cuando Pablo fue llevado a Roma. Pablo necesitaba a Lucas como necesitaba a Silas. Y ahora ya Pablo tiene un equipo, ya no tiene a Bernabé, pero ahora tiene a Lucas. Ahora tiene un médico personal con él. Dios te va a dar a personas que tú necesitas para tu visión. Oiga, pastor, que voy a poner un negocio y no sé a quién voy a contratar. Dios te va a dar a los trabajadores si tú estás en la voluntad de Dios. Dios me dio un equipazo cuando iniciamos este ministerio. 13 personas que no sabían nada. Yo los tuve que capacitar 3 años, enseñándoles los fundamentos. De ahí nació el discipulado. Ahora esos 13 son pastores. Y entonces Dios trajo otro equipo. Llegó un día que se fue ese equipo también. Yo sufrí, amados, cuando 5 pastores se me fueron, porque me criticaban a mí. Y cuando se iban yo decía: Dios mío, ¿ahora qué hago? Y Dios entonces trajo a otro equipo. Y ahora seguimos teniendo un equipo. No nos falta el equipo, no nos faltan los maestros de los niños, porque Dios, amados, va a traer a las personas que Él necesita. Se va alguien, se nos fue el director de alabanza un día y muchos decían: se va a acabar. No se va a acabar, porque esta iglesia no es mía, es de Dios, y Dios va a poner a la persona adecuada para todos los ministerios que esta iglesia necesita. Dios va a poner a las personas que tú necesitas. De esa manera tú vas a ver que estás en la voluntad de Dios. Escucha bien: si no lo tienes, no lo necesitas. Solteros que están acá, si no tienen esposa, no la necesitas. En este momento no, porque si no, ¿qué? Dios ya te lo hubiera dado. Dios me lo dio a los 19 años. Ya lo necesitaba.
Si no me la ha quitado, la necesito todavía. Si no lo tienes, no lo necesitas. Estás en la voluntad de Dios. Dile: Señor, dame lo que yo necesito. Y número 3, tú vas a saber que estás siendo guiado por Dios cuando lo que estás haciendo bendice a otros. Y una más, tú vas a saber que estás siendo guiado por Dios cuando ves fruto de tu labor. Va a haber fruto, tu negocio va a prosperar, tu familia estará bien. Muchos pueden criticar a esta iglesia o a su pastor y decir: no me gusta esto, no me gusta aquello. Vean el fruto, solo vean el fruto, porque si hay fruto, Dios está ahí. Dios está ahí. Alguien puede decir: es que yo estoy en la voluntad de Dios. No hay fruto, no estás en la voluntad de Dios. Y si no hay fruto, aléjate rápido. Ve rápido, no pierdas tu tiempo en algo que no esté dando fruto. Procura dar fruto. Pero no es dar fruto porque yo trabajo, es dar fruto porque estás en la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que Dios quiere. Mis amados hermanos, esta palabra puede bendecir tu vida los años que vienen. Mi padre estuvo en la voluntad de Dios. Aquí están los frutos. Yo quiero estar en la voluntad de Dios porque quiero que mi nieta, que jugué con ella ayer, yo estaba jugando con ella porque quería que yo bailara el huitlacoche. Imagínese usted. Le dije a mi hija: no me filmen porque capaz que pierdo el ministerio si me ven bailando el huitlacoche con mi nieta. Yo quiero que esa nieta esté en el propósito de Dios. Entonces yo debo estar ahora, yo debo decidir: Señor, yo quiero ser guiado por ti. Les invito a ponerse de pie. 2026, deja que Dios te guíe. Padre, con humildad aceptamos tu amor, que es incondicional. Pero acepto, Señor, también que tú me guíes, tú guíes mi camino a través de tu palabra. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Yo no quiero hacer nada, Señor, que tú no quieras que yo haga. Yo no quiero tomar ninguna decisión, dar ningún paso, si no estoy en el centro de tu voluntad. Perdóname si alguna vez he tomado decisiones sin consultarte a ti. Me he equivocado y he pagado consecuencias por ello. Yo te pido perdón esta mañana. Pero en este año, Padre, ayúdame a estar en el centro de tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a vivir dándote prioridad a ti, Señor, respetando el no de Dios, respondiendo al sí de Dios, reconociendo tu voz cuando tú me hablas. Padre, permite que tu iglesia tome esta decisión y nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Antes de tomar una decisión podamos orar, podamos buscar tu rostro y podamos buscarte, Padre, plenamente a ti. Señor, permite que tu palabra no vuelva vacía, haga el efecto que tenga que hacer en la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.